Lluvia en la vida. Autor: BJ Galaxy. Editor: BJ Galaxy. Este libro lo creé por diversión. Relata una historia ficticia diseñada para entretener al público en general. Si desean contactarme, pueden hacerlo a través de mi página de Facebook, cuyo enlace encontrarán más abajo. Lamentablemente, esta es solo la primera parte del libro, escrita cuando tenía 15 años. Pido disculpas si la historia no es perfecta. Subiré la continuación si veo que es de su interés. Agradezco su tiempo y sus valiosas opiniones, que me ayudarán a mejorar la historia y hacerla más atractiva. Gracias. Me gustaría compartir con ustedes mi historia personal. De niño, tuve la fortuna de crecer al lado de mi madre, María Hernández Cruz, una mujer hermosa y tierna, amada por todos los que la conocían. Mi padre, Julio García Méndez, era un hombre respetado y trabajador, que siempre se esforzó por brindarnos una vida digna. Juntos, crearon un hogar lleno de amor y valores que moldearon mi infancia y me permitieron crecer como persona. También me acuerdo que vivíamos en un cuarto pequeño, donde pagábamos renta a una señora mayor. El cuarto no era muy grande, pero estaba ubicado en una colonia humilde, donde muchas casas eran muy pobres. Algunas de estas casas tenían techos de lámina de cartón, lo que resaltaba la precariedad de la zona. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el lugar tenía su encanto. Había muchos árboles frutales alrededor, y en primavera, el paisaje se transformaba con la abundancia de flores color violeta y tulipanes que florecían, llenando el aire con su fragancia y colores vibrantes. Mi madre solía contarnos cómo conoció a mi padre antes de casarse. Fue durante las fiestas del pueblo, y nos contaba cómo era un pueblo bastante grande, alejado de la ciudad. A pesar de la distancia, su pueblo era hermoso y estaba cerca de un río cristalino. Alrededor del río crecían flores y árboles frutales que, cada primavera, transformaban el lugar en un verdadero paraíso. Las flores amarillas y rosas eran tan hermosas que parecía un sueño. Además, en esa región abundaba la pitahaya, una fruta exótica que era su favorita, aunque su relación no fue bien recibida por sus familias. Mi padre, aunque provenía de una familia acomodada, no era el heredero esperado, ya que era el hijo no deseado de sus padres, quienes solo lo mantenían para guardar las apariencias. Por otro lado, la familia de mi madre era muy tradicional y machista, y la golpeaban diariamente si no cumplía con las expectativas. Un día, mi abuelo la golpeó brutalmente con una rama seca, dejándole una marca en la espalda, y su madre no la defendió, sino que se escondió. Después de ese incidente, mi abuela la echó de la casa. Un día, le pregunté a mi padre sobre su vida antes de tener familia, y me contó una historia impactante. Me dijo que su padre nunca lo quiso, y que cuando cumplió 13 años, su hermano, el hijo favorito, rompió un valioso jarrón negro que había pertenecido a su abuela. Su padre, enfurecido, lo culpó a él y lo echó de la casa, dejándolo casi medio muerto, y le dijo que ya no lo aceptaría en la familia. Mi abuela, sumisa, no intervino para ayudarlo, pero afortunadamente, una anciana y un viejito lo acogieron, le trataron sus heridas y lo adoptaron, ya que siempre habían deseado un hijo. Mi padre me contó que ellos fueron sus verdaderos padres, quienes lo amaron y cuidaron. Mi padre me dijo que, aunque tuvo una infancia difícil y fue rechazado por su familia biológica, no cambiaría nada de su pasado si pudiera. Me explicó que, después de ser arrojado a su suerte, encontró una verdadera familia que lo acogió y lo amó incondicionalmente. A pesar de las dificultades, considera que esa experiencia lo llevó a encontrar un amor y una aceptación que nunca habría conocido de otra manera. Me describió cómo era esa casa donde vivía con sus padres adoptivos y me dijo que era pequeña pero acogedora, con un terreno algo reducido que cada primavera se llenaba de rosas y flores violetas. La casa era blanca como la cal, con un techo de lajas color naranja, similar a los ladrillos. Me dijo que era muy feliz viviendo allí. Mi padre me contó sobre el día en que murieron sus padres, el día que más sufrió en su vida. Aunque no tenían mucho dinero, él era feliz entonces. Sin embargo, su tío, hermano de su padre adoptivo, se apoderó de la casa que le habían dejado y lo arrojó a la calle, argumentando que no era familia de sangre.
Fue entonces cuando mi padre conoció a mi madre, quien tenía muchas cicatrices en la espalda. La llevó al doctor más cercano. Al descubrir que las heridas eran resultado de maltratos, el doctor le dijo que se quedara un tiempo para sanar. Mi padre, con solo 16 años, no tenía dinero ni trabajo. Mi madre tampoco era aceptada por su familia, ya que su padre solo quería hijos varones y su madre la odiaba, pues su esposo siempre la había tratado mal y le decía que era inútil desde que nació. El doctor, siendo bondadoso, ofreció a mi padre un cuarto en su casa a cambio de que trabajara con su hermano, un constructor. Mi padre aceptó el trato y el trabajo sin tener otro lugar a donde ir. Sin embargo, mi madre, asustada de las consecuencias si su padre se enteraba, quiso regresar a su casa. El doctor le advirtió que no podía moverse, ya que se abrirían las heridas. Le explicó que mi padre era hijo de un amigo querido, quien había muerto debido a su enfermedad, y que él mismo sabía cómo era por las historias que su padre le contaba. El doctor quería ayudar porque mi padre era el orgullo de la familia. El doctor mencionó que tenía que irse con su familia, ya que era el día de las fiestas del pueblo y no podía quedarse. Le advirtió que debía guardar secreto sobre el paradero de mi madre, ya que su padre se pondría furioso y podría atacarla de nuevo. Como padre y como doctor, no podía permitir que eso sucediera. Además, le reveló que mi madre era hija de don Sebastián, hermano del policía y amigo de don Ricardo, el juez del pueblo. Mi padre decidió en dejar la escuela y empezar a trabajar, ya que no tenía otra opción. Aunque el doctor le insistió en que debía estudiar, mi padre nunca quiso ser una carga para los demás. Esta decisión lo pondría en una situación difícil, pero prefirió sacrificar su educación para garantizar su independencia. Aunque mi padre me contaba sobre su historia, también mencionaba que mi madre le tenía miedo debido al maltrato que sufrió por parte de mi abuelo. Con el tiempo, ella se fue recuperando de sus heridas y se acercaron más. Pero un día, mi abuelo se enteró de su paradero y mi padre terminó en una pelea con él. Mi abuelo se enfureció porque mi madre nunca regresó a la casa para hacer las tareas domésticas junto a mi abuela. Aunque mi madre nunca quiso volver, decidió fugarse, pero no sabía dónde ir. Mi padre, para no causarle más problemas al doctor, decidió irse con mi madre lejos del pueblo. Era muy peligroso para ellos quedarse en su pueblo natal, especialmente porque mi abuelo materno era amigo del juez y su hermano era policía del pueblo. Mi padre me contó que cuando llegaron aquí fue muy difícil para ellos. No tenían dónde dormir y solo tenían suficiente dinero para vivir unas semanas. Pero con el tiempo encontró trabajo y una casa donde rentaban un cuarto. Empezaron a vivir allí y poco a poco mi madre y mi padre se enamoraron. Hicieron muchos amigos y finalmente se casaron. Después vinimos al mundo, mis 2 hermanos pequeños y yo. Aunque recuerdo mi hogar con mucho amor, un día mi padre salió a trabajar y nunca regresó. En su lugar, un policía tocó la puerta y le comunicó a mi madre la trágica noticia. Recuerdo que estaba lloviendo y mi madre se desmoronó al escuchar las palabras del policía. Esa noche nos abrazó y nos dijo, con una voz cortada por el llanto: Mis niños, su papá ya no regresará con nosotros. Lamentablemente, una persona mala nos lo quitó. Me acuerdo que el policía pidió perdón por tener que darnos esa noticia, pero dijo que era su deber. Ese día lloré y sentí que me quitaban parte de mi ser. Ver a mis hermanos pequeños llorando conmigo me desmoronó aún más. Después del funeral y la semana de luto, mi madre se puso a trabajar gracias a su amiga, quien tenía una fábrica de ropa. Mi madre trabajaba día y noche para darnos todo lo que necesitábamos, pero con el tiempo se enfermó debido al exceso de trabajo. Sin embargo, siempre nos decía: Hijos míos, ustedes son el tesoro que me dejó mi esposo y no puedo dejar que les haga falta nada, ya que son el amor de mi vida. Lamentablemente, mi madre murió debido a la enfermedad que contrajo por el exceso de trabajo. Me quedé solo con mis 2 hermanos menores y no podía permitir que les pasara algo malo. Sin embargo, la situación empeoró cuando la dueña de la casa donde vivíamos falleció y sus hijos nos echaron a la calle porque no podíamos pagar el alquiler. Tenía solo 12 años y mis hermanos 10 y 8 años respectivamente, y no tenía trabajo para mantenerlos. Tuve que vender casi todas nuestras pertenencias para comprar comida y empecé a buscar trabajo,
pero como solo tenía 12 años y no tenía experiencia, nadie me daba una oportunidad. Hasta que un día, un panadero me preguntó: ¿por qué estás buscando trabajo en lugar de estar en la escuela? Le expliqué que necesitaba trabajar para alimentar a mis hermanos pequeños y encontrar un lugar donde pudiéramos dormir. El panadero me preguntó sobre mis padres. Le conté que habían fallecido y que nos habían desalojado de la casa donde vivíamos. Conmovido, el panadero nos ofreció un trabajo y un lugar para vivir, con la condición de que regresáramos a la escuela y no nos preocupáramos por dónde dormir. Cuando fui a recoger a mis hermanos pequeños, les dije entre lágrimas: ya encontramos un lugar donde vivir y tengo trabajo. Mis hermanos me abrazaron con fuerza y empezamos a llorar juntos, aliviados de que finalmente tuviéramos un hogar y una forma de sustentarnos. Ninguno de los amigos de nuestros padres había podido ayudarnos, ya que ellos mismos eran muy pobres y algunos tenían familiares enfermos que cuidar. Cuando regresé a la panadería, el panadero se acercó y nos dijo: mucho gusto, me llamo Armando Espericueta Pérez. Ustedes estarán a mi cargo. Tu hermano, un joven con una voluntad fuerte, trabajará para mí después de clases. Vivirán en mi casa y no les faltará comida, techo ni educación. Desde ese día, trabajé todos los días con Armando. Un día, me preguntó cómo habíamos llegado a esa situación. Le conté mi historia y la de mis padres. Una noche, lo escuché llorar, repitiendo unos nombres y diciendo que le hubiera gustado que estuvieran con él. Mi curiosidad era insaciable, así que le pregunté a Armando sobre su historia. Con los ojos llenos de tristeza, me contó: tuve la suerte de tener a la mujer más hermosa y atenta como esposa, y juntos tuvimos una hermosa hija. Lamentablemente, ella murió debido a una enfermedad que los doctores no quisieron tratar porque no teníamos el dinero suficiente. Aún ahora, lloro todas las noches al recordar la impotencia que sentí al no poder salvar a mi hija. También me contó, con los ojos llenos de lágrimas, que perdió a su esposa de manera trágica. Ella había salido a comprar ingredientes para cocinar, pero un conductor imprudente la atropelló y se dio a la fuga. Al escuchar su historia, no pude evitar llorar al recordar lo que mis hermanos y yo habíamos pasado. Con el tiempo, el panadero que nos recogió se convirtió en parte de nuestra familia, cuidándonos y tratándonos como a sus propios hijos. Mis hermanos crecieron y siguieron caminos diferentes. Uno se convirtió en policía y el otro en juez, con el deseo de evitar que otros sufrieran lo mismo que nosotros. Yo, por mi parte, me convertí en doctor, con el objetivo de salvar vidas y ver a las personas regresar sanas y salvas con sus familias. Un día, mis hermanos y yo visitamos la tumba de nuestros padres, recordando con gratitud que sus amigos nos habían ayudado con los gastos del funeral. Al ver sus nombres grabados en la lápida, no pudimos evitar llorar, pensando en todo lo que nos habíamos perdido. Pero también sentimos orgullo y agradecimiento, sabiendo que nos habían dado una infancia feliz, a pesar de que ellos nunca la tuvieron. Aunque no estaban con nosotros, su amor y sacrificio nos habían permitido convertirnos en personas de bien, y eso nos daba consuelo. Ese día, mis hermanos y yo fuimos a ver a Armando para agradecerle por todo lo que había hecho por nosotros y darle un abrazo, ya que ante nuestros ojos, él es nuestro padre. Cuando nos reunimos, le dijimos: Armando, gracias por ayudarnos y darnos un hogar cuando no teníamos dónde ir. Gracias por tus sacrificios y por considerarnos como a tus propios hijos. Para nosotros, tú eres un padre y hoy queríamos pedirte, si es posible, que nos agregues tu apellido junto al nuestro, ya que te amamos y te consideramos nuestro padre. Ese día, Armando lloró y no supo qué decir, pero entre lágrimas y gritos mencionó los nombres de su esposa e hija, diciendo que ahora tenía nuevos hijos y que le hubiera gustado que ellas estuvieran allí para ver esto. Ese día fue el mejor para todos, ya que nos abrazamos y lloramos de felicidad, pues finalmente llevábamos el apellido del hombre que se había convertido en un padre para nosotros. Desde entonces, mis hermanos menores se llamaban legalmente José García Hernández Espericueta y Manuel García Hernández Espericueta. Yo me llamo Brandon García Hernández Espericueta. Con el tiempo, fuimos a visitarlo cada vez que podíamos y en los días festivos para estar en familia.
hasta que un día un hombre llegó con una herida de bala al hospital en donde trabajaba. Un día, al salir de su trabajo en una construcción, el hombre fue asaltado. En el forcejeo, le dispararon y poco después llegó al hospital, antes de que llegara su esposa, una mujer hermosa, humilde y respetuosa. Cuando ella entró al hospital, mis compañeros le dijeron que apenas entró a quirófano. Él era un hombre que provenía de una familia muy honesta y buena. Él era padre de familia, con un trabajo humilde, trabajaba horas extras o buscaba la oportunidad de tener más de un empleo a la vez para que su familia no pasara hambre, frío u otras necesidades que él había sufrido en su infancia. Su madre también trabajaba, ya que su propio padre los había abandonado a su suerte cuando él era un niño. Pero al ver cómo estaba el hombre, yo lo atendí, aunque tenía que informar a sus familiares. Lamentablemente, debí informarles que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no pudimos salvarlo. Falleció durante la operación. Me acuerdo cómo les llamé para darles los informes del paciente y les dije: ¿familiares de José Manuel Pérez Cruz? ¿Están presentes para información relevante? La esposa, con una voz llorosa y lágrimas recorriendo sus mejillas, respondió: Sí, doctor, estoy aquí. Soy su esposa. ¿Cómo está mi marido? ¿Por qué está en el hospital? ¿Va a sobrevivir? Al ver que no pude salvar a su marido, le dije, agachando la cabeza: hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, pero no pudimos salvarlo. Si hubiera llegado un poco antes, tal vez podríamos haberle salvado la vida. Lo siento mucho. Con lágrimas en los ojos, la esposa preguntó: ¿Por qué lloras? ¿Conocías a mi esposo? Llorando, respondí. No lo conocía, pero ese hombre me recuerda a mi padre, que murió de una forma similar. Por eso me convertí en doctor, para salvar a la gente. Pero soy incompetente y no pude salvar a tu esposo. Perdóname. La esposa me contestó: No llores. Eres un muchacho muy bueno. Trataste de hacer lo correcto por los motivos correctos y no buscas venganza. Eso debe enorgullecer a tus familiares y mucho más. Yo, conmovido por las palabras de la esposa, decidí honrar la memoria de José Manuel de una manera especial. Organizó una colecta entre sus colegas y amigos para apoyar a la familia en esos momentos difíciles. La comunidad, conmovida por la historia del sacrificio de José Manuel, se unió para ayudar. En el funeral, la esposa de José Manuel, con la voz quebrada pero llena de determinación, se dirigió a los presentes. Mi esposo fue un hombre valiente y trabajador. Su sacrificio no será en vano. Prometo que cuidaré de nuestra familia y que su legado de honestidad y bondad vivirá en nuestros corazones. La comunidad, inspirada por la fortaleza de la esposa y el sacrificio de José Manuel, se comprometió a apoyarla y a mantener vivos los valores que él había defendido. Así, aunque la familia enfrentó un dolor inmenso, encontraron consuelo en la solidaridad y el amor de quienes los rodeaban. Después del funeral, lloré de impotencia al ver que seguía siendo incapaz de ayudar a salvar vidas y no poder rescatar al esposo y padre. Si les gustó el video, no lo olviden. Suscribirse a mi canal y denle me gusta. Y activen la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.